tardes. Muchas gracias por estar aquí en una tarde tan buena como hoy, con este sol, que haya un público interesado en la presentación de un libro, de una novela, que es algo más que una novela histórica, pues creo que es algo bastante reconfortante. Tenemos con nosotros al alcalde, Javier Bello, al concejal de Patrimonio, y creo que con su presencia pues, nos quieren indicar no solo el interés en la novela, sino su interés, su compromiso por el patrimonio de esta ciudad. Esta ciudad se caracteriza por muchas cosas, pero se caracteriza por su patrimonio, por su cultura y por el deseo del alcalde con todo su equipo de hacer precisamente del patrimonio el motor económico de esta ciudad. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en este acto. Yo creo que, bueno, se va a hablar del libro, se va a hablar de esta novela, entre comillas, pero yo quiero destacar algo importante, y es que primero, que haya personas que se dediquen a escribir. El autor Pablo Guerra con éxito. Yo creo que los profesores universitarios tenemos el problema de que sabemos difundir muy mal. Es decir, no divulgamos bien y yo creo que ese espacio pues muchas veces lo ocupan personas que no tienen un nivel de conocimientos adecuado. No es el caso que nos ocupa, en el cual una persona que conoce bien esa profesión pues trata de explicarnos qué problemas se ha encontrado y la importancia de una disciplina como es la arqueología. Pero también tenemos con nosotros una persona valiente que es el editor. Yo creo que esos, hay que hacer un homenaje a estos emprendedores, a estos profesionales que se lanzan, que ponen su trabajo, que ponen su dinero para que una editorial, es decir, una empresa dedicada a la difusión de libros, a la difusión de la cultura, salga adelante. Por lo tanto, desde luego, mi reconocimiento y mi felicitación. Y tenemos también con nosotros a otra persona valiente que dirige, que es el responsable de una empresa privada de arqueología. Todos ellos, por lo tanto, emprendedores a los cuales, ya digo, rindo un homenaje desde aquí, porque creo que si este país va a salir adelante, precisamente no con el dinero subvencionado de las empresas, sino porque haya personas que crean empresas, que crean riqueza, que crean trabajo, y si además lo hacen en relación con estos temas, con temas culturales, con temas relacionados con el patrimonio, con la cultura, con la difusión de esos conocimientos a través de la imprenta, mucho mejor. Por lo tanto, todo eso es lo que yo quiero destacar. No han venido a oírme a mí, han venido a hablar del libro de Pablo Guerra, y eso es lo que vamos a hacer, pero no quería dejar de lanzar estas ideas precisamente en presencia del alcalde, en presencia del concejal de Patrimonio. Ellos no pueden estar aquí porque han hecho un hueco en un día muy complicado y tienen otros actos, pero seguro que es algo que ellos querían transmitirles. Por lo tanto, no sé cuál es el orden más adecuado de intervención. Primero va a hablar el presentador, Vicente Palomar, que es historiador, estudió en esta ciudad, en la Facultad de Filosofía y Letras, y es técnico de la Concejalía de Patrimonio. No es arqueólogo, es historiador, pero ha estado siempre vinculado desde su especialidad de historia del arte a esos temas relacionados con el patrimonio. Por lo tanto, Vicente, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar dando las gracias a Markel por proponer que esté en esta mesa y a Jaime, editor, por entender que podía aportar algo esta tarde. Y por supuesto
mi querida concejal de Cultura, Dolores Cabañas, que además ha sido mi maestra en la facultad y con la que ya son más de 20 años trabajando en, por y para Alcalá, y por lo tanto, bueno, pues ya tenemos algo que nos une. Y por supuesto el autor, que es el protagonista del día y que creo que es el que realmente nos ha congregado aquí esta tarde, ¿no? A Pablo, ¿no? Y voy a comenzar hablando del libro. El libro lo recibí el jueves pasado, me llegó a la mesa del despacho y aprovechando que había un puente por medio y un ratito para leer, pues bueno, he de decir que me lo he leído en 3 sentadas, o sea que realmente recomiendo su lectura porque el libro, si se lo puede leer uno en 3 sentadas teniendo 2 niños pequeños, es que el libro atrapa, ¿no? El libro está muy bien construido, los personajes son muy serios, la trama, los hechos, las situaciones te atrapan y te hacen partícipe de todo el hecho narrativo. Y yo, tras leerlo, me quedé pensando y dije, no conozco a Pablo Guerra, no sé cómo será como arqueólogo, no soy quien para valorarle como arqueólogo, pero como escritor creo que te espera un futuro brillante. O sea que, si como arqueólogo tienes problemas, creo que también puedes plantearte en serio el mundo de la literatura, porque realmente el libro es francamente bueno, de verdad. O sea, no es un piropo, porque si no hubiera resultado imposible leer un libro en tan solo 4 o 5 días, y aseguro que el libro es francamente bueno. Cuando uno encuentra libros de arqueología, generalmente encontramos 2 tipos de libros, ¿no? O de arqueólogos, mejor dicho. El libro de Indiana Jones, ¿no? El libro que nos cuenta las aventuras de un superarqueólogo que va superando todos los problemas para alcanzar el famoso tesoro que encuentra. Y este es el libro que más vende y el que quizá más fácil es también de realizar, ¿no? Pero luego hay otro tipo de libros, que es en el que enlaza precisamente, en el que el protagonista no es el arqueólogo, sino que el protagonista es la arqueología, o el hecho arqueológico en sí mismo, por decir alguna expresión, ¿no? Y creo que este libro, el protagonista no es Lancaster William, él realmente es un señor que está viviendo una experiencia, pero que es la experiencia realmente la que nos atrapa, no el propio personaje. Y esto creo que hace el libro distinto y que enlaza con uno de los grandes genios de la literatura castellana, que es ni más ni menos que Miguel Delibes, que nos regaló en 1985 El Tesoro, un libro fantástico que tiene mucho en común con pero que, bueno, pues también tiene muchas diferencias, ¿no? Mientras que, bueno, todos sabemos que el tesoro en el que aquel yacimiento de Gamones pues sucumbía ante las iras y las envidias de aquellos paisanos y por la incultura de aquellos paisanos, ¿no? En pues no os voy a desvelar los avatares de Cellardown 2, que es como nuestro amigo Lancaster bautiza su yacimiento, pero yo aseguro a toda la audiencia que el final es apasionante, así que adquieran ustedes el libro porque realmente es mucho mejor, ¿no? Claro, uno cuando lee estos libros, y sobre todo este tipo de libros, que como decía es distinto a lo que es el libro de gran aventura o de épica de superhéroes, ¿vale? Que decimos estamos acostumbrados, tiende a pensar que el gran derrotado siempre es el patrimonio histórico o la arqueología y que nunca el patrimonio o la arqueología gana la partida. Pero bueno, yo venía hoy a decir que no, que muchas veces la arqueología gana y el patrimonio muchas veces gana. Y estamos en Alcalá y creo que podemos decir, eso no quiere decir que no haya habido cosas puntuales, pero que en Alcalá la arqueología y el patrimonio han ganado la partida, haciendo un balance en los últimos 30 años. Alcalá, desde el año 1968, en el que se declara conjunto histórico-artístico, pues cambia totalmente y sobre todo a partir de la transición, pues yo creo que el patrimonio viene ganando la partida semana tras semana, ¿no? O año tras año. Es verdad que los años entre la República y el final de la Guerra Civil y sobre todo los 1968 fueron unos años muy duros para el patrimonio histórico de Alcalá, durísimos, pero a partir de ahí hubo una recuperación que se pone de manifiesto en el año 64 con aquellas normas subsidiarias que adelantan la protección del patrimonio en esta ciudad a lo que marcará luego la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley 1685, que luego vendrán refrendados por el Convenio Multidepartamental del 85, el Plan Especial de Protección del Casco Histórico del 98, y poco a poco pues el patrimonio, a mi juicio, fue ganando la partida, ¿no?
Por tanto, esta partida ganada por el patrimonio pues desembocó en un esfuerzo inversor por parte de las administraciones públicas, no solamente el ayuntamiento, la comunidad, el Estado, departamental así a bote pronto, fueron unos 6.000 millones de pesetas de los años 80. Quiero decir que fue una cifra nada desdeñable, ¿no? Hablamos de entre el 80 y el 85 y 92, 93. Aquí hablamos de una cifra interesante, y esto por supuesto desembocó en aquel granito que fue la inclusión de Alcalá en la lista del patrimonio mundial que sucedió en la localidad de Kioto el 2 de diciembre del año 1998. Así que, al hablar del patrimonio histórico, estoy englobando por supuesto la arqueología, ¿no? Y la arqueología también ha tenido un importante protagonismo en esta ciudad, ¿no? Todos nos acordamos, algunos lo vivirían, otros sencillamente lo recordamos, de aquellas imágenes épicas en blanco y negro en el que el bueno de Dimas Fernández Galiano aparece entre máquinas rescatando los grandes mosaicos de Complutum en aquella expansión terrible hacia el occidente, en la ciudad. Y aquello fue una derrota, por supuesto, ¿no? Pero una derrota que finalmente se convirtió en una victoria, que es un poco a lo que quiero ir, ¿no? Es verdad que solo se salvaron los mosaicos. Bueno, para lo que se hacía en aquella época no estaba mal. En otras ciudades ni siquiera los mosaicos se salvaron. O sea que aquí aún tuvimos suerte, ¿no? Para aquella época que Dimas tuviera esa capacidad de parar obras y de convencer a las administraciones y a los empresarios y a todo el mundo para extraer aquellos mosaicos, mosaico de Baco, de Aquiles y Pentesilea, de Beda. Jolines, pues hablamos de realmente un logro importante, ¿no? Desde mi punto de vista. Y que estos mosaicos están hoy en el Museo Arqueológico Nacional o el Museo Arqueológico Regional como grandes piezas de la antigüedad, no madrileña, sino española, ¿no? Y aquellas acciones permitieron que muy poco después, pues por fin, se paralizaran las obras a finales de los 70, se prohibiera construir a finales de los 70, y 4 o 5 años después, que se captaran aquellos terrenos por parte de la administración pública, por parte del ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento perdió otras parcelas con las que podía haber ganado mucho dinero para hacer aceras, por ejemplo, que no se hicieron, y los barrios de Alcalá, los que vivimos aquí lo sabemos, estaban embarrados y no había agua, pero se captaron unos terrenos, y cuando digo no había agua es que no salía agua de los grifos. O sea, quiero decir que esto es muy importante, ¿no?, desde el punto de vista. Por lo tanto, yo creo que ahí fue una victoria, aunque al principio fue una derrota pírrica, se convirtió en una victoria, y al final, pues bueno, se captaron aquellos terrenos, y en esos terrenos está el conjunto monumental del Foro de Complutum, la Casa de los Grifos, la Casa de Marte, la Casa del Atrio, en fin, creo que podemos estar muy orgullosos de aquella actuación. O en 1997, otra victoria, ¿no? En el 97 se estaba haciendo otra victoria, además de la arqueología preventiva, en este caso ya, ¿no? Se estaba haciendo una ciudad deportiva, y en una ciudad deportiva apareció un resto arqueológico, y en aquel resto arqueológico es hoy la Casa de Hipólitus, un yacimiento fantástico con un magnífico mosaico, y que, bueno, pues se convirtió en el primer yacimiento musealizado de la Comunidad de Madrid, que obtuvo premios y galardones, y que pues, surgió de la arqueología preventiva. Por lo tanto, quiero decir que hay luces y sombras, y en este caso yo vengo a contar las luces, ¿no? Otros contarán las sombras. Y no me voy a extender mucho más con esto, pero sí que me gusta una última actuación, por lo difícil, ¿no?, y por lo bonita, que es la de la Plaza de San Lucas, ¿no?, en la que se hizo una transformación urbanística de la ciudad, en la que se genera un espacio urbano nuevo, se abren 2 calles, se restauran monumentos, y además en el trabajo arqueológico se documenta la muralla, ¿no?, y se encuentran 2 torres de la muralla. Estas 2 torres podían convivir de forma muy difícil con un aparcamiento subterráneo, sencillamente se excavan, se extraen, se hace el aparcamiento subterráneo, se vuelven a instalar en su sitio y se musealizan, o se ponen en valor, mejor dicho, ¿no? Y por lo tanto hoy tenemos ahí esas 2 torres de muralla puestas en valor, y creo que esto es importante, y creo que hay que señalarlo, ¿no? Porque en este caso además es una perfecta conjunción del desarrollo urbano con la protección del patrimonio, que es un poco a lo que vamos todos aquí, ¿no? En qué es lo que hay que conseguir, lo que hay que lograr, ¿no? Desde este punto de vista, Alcalá hoy, bueno, pues no hay que ser ombliguistas, quedan muchas cosas por hacer, pero es verdad que desde el punto de vista del gran patrimonio monumental, salvo 2 grandes edificios que están pendientes de intervención, están en un estado, los monumentos en buen estado, y desde el punto de vista del patrimonio, lo que va a ser el patrimonio particular, lo que van a ser las viviendas,
hay unos 400 edificios inventariados en el casco histórico y yo os quiero decir que entre 2003 y 2011, merced a una cosa que se llama Entidad Gestora de Rehabilitación de Alcalá de Henares, EGRA, se ha intervenido en 200 edificios y ha habido una inversión superior a los 30 millones de euros. Por lo tanto, algo hemos avanzado, ¿no? Quiero decir que estamos en un momento de crisis, es un momento difícil, es un momento de trabajar mucho porque alguna vez pues, volverá a haber EGRA y volverá a haber dinero para seguir haciendo intervenciones y para seguir musealizando y para seguir construyendo edificios de patrimonio histórico o realizando musealizaciones, ¿no? Todo esto ha desembocado, por ejemplo, en la red de patrimonio histórico, en la que se incluyen en los últimos años Centro de Inventación del Hugo Santiuste, Torre de Santa María, Recinto Amurallado y Antiquarium del Palacio Arzobispal, Conjunto Monumental del Foro, Casa de Hipólitus, Plaza de San Lucas o Antigua Cerámica Cermaj. Estos, así tan rápido, son lugares visitables en Alcalá de Henares, musealizados o puestos en valor. Quiero decir que, bueno, ahí están, ¿no? Y hablamos de solamente ver estos bienes, que digamos que son casi todos arqueológicos y patrimonio histórico municipal, llevarían más de una jornada de visita. Por lo tanto, creo que podemos decir que el trabajo no ha estado mal, ¿no? Este hecho, por lo tanto, la puesta en valor del patrimonio y la idea de que el patrimonio histórico en Alcalá es un elemento identitario y que es lo que nos diferencia del resto de ciudades de la Comunidad de Madrid, que nos hace ser distintos, que es lo que marca un poco la diferencia, bueno, pues es lo que nos une hoy aquí, en realidad. Nos une la presentación de un libro de arqueología, pero en realidad nos une el amor a las piedras o al patrimonio histórico, que me da lo mismo, ¿no? Yo incluso utilizo otro adjetivo más feo, ¿no? Así que, bueno, pues sencillamente eso. Afortunadamente estamos hoy aquí hablando de un libro, de un valiente, de un empresario valiente, en una mesa de patrimonio histórico, que parece como algo que es muy aburrido, pero yo creo que no lo es. En este lugar, que además es un lugar fantástico, un templo de las musas, este contenedor cultural, que es el otro gran elemento que define a la ciudad, la cultura, con la concejal de Cultura, con Dolores de Cabañas. Y bueno, pues nos hemos dado cita a eso, a hablar del libro de Pablo, que de verdad me ha invitado a hablar de todos estos temas, ¿no?, que hemos puesto sobre la mesa, y que estoy seguro que si lo leen les va a invitar a ustedes a reflexionar mucho sobre los buenos y los malos, lo correcto y lo incorrecto, sobre dónde está la línea divisoria, hasta dónde podemos llegar, y estoy seguro de que lo van a leer apasionadamente, como he hecho yo y como les recomiendo encarecidamente que hagan. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Markel. Bueno, pues yo voy a hablar de Pablo, creo. De arqueología y de los arqueólogos. Bueno, vamos a ver. Los arqueólogos nos conocemos entre todos, todos sabemos. Estamos aquí unos cuantos en la sala y todos nos conocemos de oídas y todos sabemos qué ha hecho el uno, qué ha hecho el otro, qué ha trabajado con quién ha dejado de trabajar. Y Pablo y yo nos conocemos de oídas hace muchos años. Hace muchos años conocemos de oídas. Y realmente nos hemos conocido trabajando desde hace, pues no mucho, hace un par de años o tres, trabajando en La Mancha. La Mancha es lo que nos han ido. Y trabajando en una obra muy grande que había allí, y bueno, pues finalmente ha habido una amistad, y gracias a esa amistad pues estoy aquí sentado. El libro está fenomenal, después del speech que se ha marcado Vicente, la verdad es que inmejorable, no puedo decir nada del libro. El libro la verdad es que es un anecdotario, es una especie de compendio, es una especie de todos los chascarrillos y todas las cosas que nos han pasado a todos los arqueólogos que estamos en la trinchera, que hemos estado una vez en campo trabajando, con jefes de obra, con encargados de obra, con maquinistas, con jefes en ese momento que te están presionando para que la obra sea rentable y deje de serla. Todo eso nos ha pasado alguna vez. O sea, en el libro de Pablo se puede dividir igual en 80 anécdotas, de las 80 todos hemos vivido 60, por decir alguna cosa. Entonces eso es lo que hace también el libro de Pablo, sea para los arqueólogos, pues no sea tan interesante y te apetezca tanto leerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un libro muy recomendable para los arqueólogos y para los que lo quieren ser también, o los que les gusta este mundo, porque creo que te puede dar una visión muy amplia. Luego, por ejemplo, mi futuro arqueólogo, Miguel Ángel. Bueno, pues Pablo, como buen arqueólogo, claro, a nosotros nos tacha que tenemos muchos egos, todos los arqueólogos, que siempre queremos dejar nuestra impronta en las obras, que siempre queremos que mi informe, mi libro, mis cosas. Bueno, pues Pablo ha escrito ya 2 libros, este es el segundo, el primero es una cosa en Segovia,
Pero bueno, esto es una novela y a mí me gusta llamarlo novela porque bueno, la verdad es que es una realidad de lo que pasa en la vida y en el contexto arqueológico, pero está novelada y bueno, tiene sus cosas. Le van a preguntar por qué los personajes tienen nombres anglófonos, por qué no aparecen mujeres, por qué, bueno, no sé, hay muchos chascarrillos del libro que se pueden comentar, pero yo voy a que conjuga las 4 partes de la arqueología de gestión que conocemos todos aquí, que es la universidad, el museo, la administración y las empresas de arqueología. Sin esos 4 pilares, la arqueología de hoy en día no existiría. Entonces, y cada uno tiene su función fundamental y él sabe perfectamente reflejar en el libro cuál es la función fundamental de cada uno de ellos. Tiene sus errores y tiene sus grandes pellas, cada una de ellas, y en el libro también sabe reflejar muy bien cuáles son los grandes errores de cada uno de estos estamentos: universidad, administración, empresa y museo. Y además me gusta el final, no pienso desvelarlo, pero me gusta al final la visión que le da a todo, el desenlace final, y además porque ha creado un mundo de arqueólogos, ha creado una especie de atmósfera ideal y ha creado unos personajes que yo creo que de ahí puede tirar, pues si la verdad es que si el libro gusta y se vende, puede tirar de ahí y poder seguir haciendo más libros, porque yo me lo leería, desde luego. Y creo que Vicente también se lo leería. yo me lo leería, porque la verdad es que ha sido muy interesante. Entonces, Pablo, lejos de ser uno de esos arqueólogos que quiere buscar su ego, yo creo que ha querido poner orden. Yo creo que ha visto una situación desde su punto de vista que llevaba 8 años y pico en una empresa de arqueología privada, con gestiones diarias o constantes o mensuales con la administración. Todos tenemos que ir a la administración y a ver a quien todos sabemos, a que nos vise el proyecto, a ver si nos dan el permiso, si no nos dejan de dar. Nos tardan 3, 4, 5 meses en dar un permiso. Luego vas al museo, la caja no está donde estaba. Todas estas cosas que pasan, pues esto es lo que Pablo lo ha puesto en el libro, ha creado esta atmósfera de realidad. Y yo creo que no ha sido una atmósfera de egocentrismo, sino que ha sido una gran aportación al mundo de la cultura y al mundo de la arqueología en gestión, por lo cual le alabo, le doy mi más sincera enhorabuena. Y bueno, pues ya, por no alargarlo más, pasemos con el editor, que es Jaime Almansa, y que la ve. Bueno, lo primero de todo, no puedo empezar sin agradecerle al Ayuntamiento, al alcalde, al concejal de Patrimonio y desde luego a la concejala de Cultura, y a Vicente, al técnico, por estar aquí con nosotros, acompañándonos desde el público, y agradeceros a todos los que habéis venido, porque además hoy hace una tarde fantástica para estar en la calle, por venir y por aguantarnos otra vez, porque seguro que alguno ya lo ha escuchado esto antes. También quería agradecer a la gente que está en el streaming por sentarse en el ordenador porque no podían estar en Alcalá y verlo desde donde quiera que estén. Y lo que yo os voy a contar es cómo se gesta el libro. Además estamos casi de aniversario, ¿no? Porque, pásame ahí la siguiente, todo empieza con este otro, que es el otro que está ahí en la mesa, que alguien tira por los libros. Claro, y es que Lancaster Williams no nace en el hallazgo, Lancaster Williams nace en el futuro de la arqueología en España. Y digo que estamos de aniversario porque una noche de San Patricio, hace 2 años, estábamos tomándonos algo después de una reunión del Colegio de Licenciados y Doctores y decidí decirle a Pablo que si quería participar en ese libro, porque ese libro pues, reúne las aportaciones de 45 profesionales de la arqueología que enseñan un poco esa misma realidad que va a contar Pablo en la novela, pero cada uno desde su punto de vista y de su experiencia profesional, de su realidad laboral, ¿no? Porque no olvidemos que la novela es una novela y es ficción, ¿no? El otro sería pues esa realidad en la que se mueve, ¿no? el tema. Entonces, bueno, el capítulo 18, que se llamaba de cómo empezamos trabajando como arqueólogos y terminamos en una floristería, contaba la historia de un joven arqueólogo que se empezaba a enfrentar a su realidad profesional dentro del mundo de la empresa y que terminaba de aquella manera en una floristería. Esto no desvela el final del hallazgo, pero ya dice mucho de por dónde van los tiros, ¿no? De la frustración de nuestra realidad laboral diaria, ¿no? De todos los obstáculos que te estás encontrando desde que estás en la universidad hasta que terminas ya con tu empresa o trabajando para otras empresas o en la propia administración, en la universidad, ¿no? Dándote de bruces contra una serie de problemas que acaban surgiendo dentro del mundo de la arqueología y que, pues bueno, con estas aportaciones intentamos también ir superando, ¿no? ¿Verdad? Como lo trae por ahí.
Pero bueno, las otras dos fotos que Pablo odia son los dos momentos clave del libro. El primero fue un año después, o sea, ahora hace un año, que es esta de aquí de mi derecha, ahí en Moncloa, entregándome por primera vez el manuscrito del libro, ¿no? Entonces hay 100 y pico, 200 páginas ahí impresas, sin numerar y sin nada. Decía, Jaime, que lo he hecho de verdad, porque cuando me dijo, oye, que voy a hacer una novela de Lancaster Williams, yo hubo un momento que todavía pues, no me lo terminaba de creer, pero resulta que se hizo realidad, ¿no? Y claro, pues cuando la tienes ya en tus manos y ves que no era un farol, ¿no? Que lo había escrito, y sobre todo cuando empiezas a leerla y ves que te gusta, pues claro, ya empiezan a ponerse las cosas serias, y tan serias, que de marzo a octubre, octubre, empezamos ya la otra foto, ya en La Mancha, en Ruta de Cuervo, con el borrador corregido ya por completo para darle los últimos retoques y meternos a imprenta. Todo bueno. De la imprenta nos mandaron las noveladas y bien acompañados de comida y de bebida, las corregimos, vimos que más o menos estaba como debería estar, aunque como todas las ediciones, pues al final siempre luego ves cosillas, pues claro, tú tienes las ideas de lo que quieres y siempre, pues es que esta foto ha salido como era así, o esta ha salido más así, pero vamos, estaba todo correcto y entramos a imprenta. Y por fin, en noviembre del año pasado, tuvimos el libro en las manos. Y la verdad es que esto, para un editor, pues es uno de los momentos pues, más importantes, ¿no? Realmente estás viendo el producto del trabajo de tantos meses, a veces de tantos años, hecho realidad en algo que ya puedes tocar y que dentro de poco te vas a tener que estrujar el poco para vender. Y pasamos así a otra, pero bueno, el libro, que esto ya no lo contará Pablo, lo tengo que contar yo, no se queda solo en la historia que está contando Lancaster en estas páginas. Y lo que queríamos era llevarlo a nuestra realidad y continuar con la historia más allá de que haya segundas, terceras, cuartas y quintas partes. Yo decía el otro día en broma que podíamos hacer como The Wire, ¿no? Que tiene 5 temporadas, cada una centrada en un contexto concreto. Pues esta la hemos centrado en el mundo de la empresa, la segunda en el mundo de los museos, la tercera en el mundo de la universidad. Pero bueno, son las historias que nos terminamos contando desde culpa de la cerveza, ¿no? de la corrección de las carreradas. Bueno, eso ya pues dependerá de Pedro y sobre todo dependerá de si la aceptación que por ahora está teniendo, pues la sigue teniendo y a la gente pues sí que es verdad que le gusta y de hecho, pues decía Markel, ¿no? A leer más. Y por ese leer más, pues queríamos completar algunas de las cosillas dentro del mundo virtual, ¿no? Por eso pues creamos este blog que se llama el diario de lancasterwilliams.blogspot.com, en el que además de ir anunciando por ahora, que es lo que más estamos haciendo, pues todas las presentaciones, eventos y demás, o notas de prensa, estamos grabándolo todo, luego todo lo podemos revivir otra vez, porque lo que sí que queremos es que quede documentado pues toda la vida de este libro, ¿no? Pues vamos a ir añadiendo otro tipo de historias que van a ser pues mini capítulos en los que se van a ir completando esas partes del libro que quedan ahí apuntadas pero que no se terminan de desarrollar y creemos que son también importantes, ¿no? Y que hay que darles un poco más de salida sin tener a lo mejor toda la importancia, todo el protagonismo que se debería dar dentro de una novela completa, ¿no? Pues claro, tampoco nos queríamos ir a una novela de 500 páginas, porque si nos ponemos a escribir y nos ponemos a hablar, pues bueno, esto es un sinfín. Y el blog está complementado pues, con las dos plataformas en las que tiene que estar ahora mismo todo el mundo. La primera es el Twitter de Lancaster Williams, en persona, que se ha venido a España y además de recordarnos todas las cosas que estamos haciendo el autor y el editor por el mundo, pues también de vez en cuando va tuiteando sus impresiones sobre la actualidad arqueológica, ¿no? En nuestro país. Porque aunque Lancaster no sea español y su vida no se haya desarrollado en España dentro de la novela, ni en ningún otro sitio, porque en ningún momento se dice dónde pasan las cosas, sí que pues, creíamos que podía tener esa vida no española y aportar sus cosillas y sobre todo pues, comunicarse a través de medios que están ahora mismo activos y que de hecho pues, mucha gente los sigue cada vez más. Y igual que teníamos el Twitter, pues por supuesto ya todo el mundo, pues el Facebook, ¿no? Y el Facebook es pues, básicamente plataforma de comunicación. Esto ya sí que es meramente institucional y el que quiera estar al tanto pues, de por dónde nos vamos a mover, de qué cosas vamos a ir añadiendo al blog, por no estar todo el día ahí pendiente de si hay algo nuevo, si no hay nada nuevo, pues por aquí todas las semanas, casi todos los días, solemos estar colgando enlaces a cosas, recordando los próximos eventos y cada vez que vayamos contando pues, nuevos contenidos del libro o nuevas historias muy interesantes, pues también por aquí las tendremos. Pues, por los que tengáis redes sociales vais a tener Lancaster hasta en la sopa. Y ya, pues nada, por terminar, una curiosidad. Es que el día que fui a recoger los libros, ¿no? De la foto anterior, una de mis obsesiones era que el libro
fuera un libro de bolsillo, porque claro, no queríamos hacer ahí un mazacote, porque al final, lo que comentaba antes también, ¿no? El arqueólogo tiende a ser pedante y a escribir demasiado, con lo cual las monografías del arqueólogo suelen ser gordas y espesas. Pues bueno, queríamos que la novela fuera ligera, fácil de leer, que atrajera y sobre todo que fuera fácil de llevar, ¿no? Porque tú esto pues, te lo puedes coger, te lo lees en el autobús, en el metro, te lo guardas en el bolsillo, no pesa, ¿no? Que fuera algo manejable. Y lo primero que hice fue guardarlo en el bolsillo a ver si de verdad servía. Y efectivamente cupo, me saqué la foto, la colgué en Facebook y el primer comentario que tuve fue: ¿esto qué es? ¿Publicidad subliminal? Pues una de los pantalones era el Lee, y Lee pues, lee en castellano. Entonces quería yo terminar mi parte pues animándoos a que leáis el libro, ¿no? Porque desde luego los que seáis arqueólogos os vais a ver reflejados en muchas partes del libro, y si no reflejados personalmente vais a ver muchas historias que de algún modo u otro habéis vivido, han vivido compañeros vuestros, y los que no lo seáis os vais a acercar a una realidad arqueológica que está totalmente en otro contexto, ¿no? Diferente al que vemos a diario en los medios, al que vemos en otras novelas o al que vemos en esa arqueología que se nos vende normalmente, ¿no? Y es eso, pues huyendo de los mitos indianajonescos, la historia ficticia o real de un arqueólogo ficticio o real. Como dirá después Pablo, Lancaster Williams somos todos. Pero bueno, ya le paso la palabra a él y que de verdad nos cuente. Bueno, ahora sí que el protagonista nos va a hablar de su libro. Bueno, muchísimas gracias. No sé por dónde empezar. Bueno, en primer lugar, agradeciendo al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en la figura de Javier Beiro, alcalde, que ha estado aquí con nosotros, Juan Domínguez, concejal de Patrimonio, y por supuesto a Vicente Pérez, técnico de Patrimonio, y por supuesto a Dolores Cabañas, el estar en esta mesa y el cedernos estas magníficas instalaciones. Pero sobre todo el que nos dé la posibilidad de presentar el libro en una ciudad como Alcalá de Henares, que es la cuna de Miguel de Cervantes. Yo soy arqueólogo, llevo trabajando 14 años y jamás hubiera pensado hace unos años que me iba a dar por escribir una novela. Para mí ha sido una cosa atrevida. Me he arriesgado a recibir muchos sopapos, porque, como digo, es la primera novela que escribo y soy arqueólogo. Y no me parecía, o sea, el mejor escenario para presentar un libro siempre será Alcalá de Henares, no solo por Miguel Cervantes, sino pues por Tirso de Molina, que también estuvo aquí, Lope de Vega. Creo que es el escenario idóneo. Y no solo por el tema de la literatura, por el tema de la arqueología. Yo recuerdo cuando era estudiante, cuando llegué a la carrera, sin tener ni idea yo quería ser arqueólogo, pero no sabía cómo. Entonces uno se pone a leer cosas y claro, le dan Demetrio Cuadrado y las excavaciones de Mérida, pero como uno no tiene dinero para ir a Mérida, se lee a Dimas Fernández Galiano y entonces quiere ir a la casa de Hipólitus. Y recuerdo que una de las primeras visitas que hice fue a la casa de Hipólitus, cuando la casa de Hipólitus estaba prácticamente, bueno, no era ni la cuarta parte de lo que hay ahora. Hemos hablado aquí de que hay mucha valentía entre pues, profesionales como Marc, pero como Jaime, pero creo que todos los que estamos aquí somos muy valientes. Nosotros como arqueólogos y vosotros como responsables de un municipio que tiene un patrimonio excepcional. Es decir, sin desmerecer al resto de municipios, probablemente Alcalá de Henares, entre el casco histórico, entre los alrededores, y debo decir que lo que es todo el corredor de Henares, forma parte de un catálogo patrimonial que es excepcional en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, creo que puntualizo en esto: valientes somos todos y valientes seguiremos siendo, pero que desde luego aquí valientes somos todos. Bueno, como digo, yo llevo 14 años haciendo de arqueólogo, perdón, 14 años haciendo de arqueólogo, ¿no? A 14 años practicando la arqueología. Como profesional llevo unos 8 años, la seguiré practicando esté donde esté, eso lo puedo asegurar. Y en estos 14 años llegó un momento en que decidí de alguna manera plasmar todas las anécdotas, como ha dicho Marc, anécdotas, situaciones, pero no situaciones que yo he vivido. Como se ha comentado hace un momento, y a respuesta de alguna pregunta que surja, Lancaster Williams no es Pablo Guerra. Lancaster Williams es Pablo Guerra, pero también es Markel, es Jaime, es José Manuel, es Rocío, es Raquel, es Laura, es cientos de profesionales que durante 14 años he tenido la oportunidad de conocer en este sector.
Lo mío es vocacional, eso los que me conocen lo saben y los que no me conocen a partir de ahora lo van a saber. Pero en todos estos años que llevo trabajando he tenido la suerte de conocer excepcionales profesionales. Y no solo en el campo de la arqueología, en la administración, porque nosotros dependemos de una administración competente. He conocido administraciones muy competentes, pero he conocido también geólogos que nos han apoyado, he conocido a topógrafos, biólogos, y en general un colectivo enorme de trabajadores que no solo se han dedicado a lo mejor a lo que llaman arqueología de empresa, arqueología preventiva, sino gente en los museos, gente en las universidades, gente en los colectivos de profesionales. Pues bien, todas esas anécdotas las he querido plasmar en este libro. Hablando un poco de la novela, como digo, ¿por qué hacerlo novela? Pues porque creo que era la manera más asequible, la manera más fácil y más sencilla de hacer llegar al colectivo. Yo creo haber conseguido el objetivo que me había planteado, y es que los que son arqueólogos o los que se han dedicado a la arqueología sepan de lo que estoy hablando, y las personas que no son arqueólogas o las personas que están aficionadas con la arqueología pero que tienen estos modelos indianajonistas, que creo que ya estamos un poquito cansados de Indiana Jones, de Lara Croft y demás personajes, esa gente que sepa realmente cuál es nuestro trabajo. Como bien ha dicho Vicente, aquí no hay un héroe ni hay un villano. Es decir, aquí hay una situación, hay una profesión. Ni siquiera el protagonista, Lancaster Williams, considero que es el protagonista es la arqueología. Y aquí no hay un jefe de obra que sea un villano, ni el malo es el jefe de producción, ni el malo es el director del museo, ni el malo es el técnico de la administración, no. Es decir, aquí lo que hay es una realidad. La novela la he intentado, como digo, hilar para que las personas que lo lean lo puedan comprender. Yo creo, y estoy de acuerdo con Markel, y lo he defendido siempre, que lo mejor del libro es el desenlace, porque el desenlace realmente es significativo de la situación en la que nos encontramos en este momento. La primera presentación que dimos en Leganés, recuerdo que dije una cosa, algo así como que este libro lo que intentaba era llegar al colectivo social, a la gente, que la gente conociera un poco cuál era nuestro trabajo. Con el paso del tiempo, desde esa presentación, me he dado cuenta de otra situación. Y como hoy en la sala, al igual que en otras presentaciones, también hay compañeros arqueólogos, algunos ya conocía, otros les he conocido hoy, creo que este libro tiene otro objetivo fundamental y lo voy a empezar a fomentar a partir de hoy. Y es que, vista la situación que tenemos, que los propios arqueólogos nos unamos. Me parece que hay una absoluta y total desunión entre los arqueólogos, de todo tipo. Y no me refiero solo a los arqueólogos que tienen una empresa o los que trabajan para una empresa, a los arqueólogos que trabajan en los museos, a los arqueólogos que trabajan en las universidades, a los arqueólogos que trabajan en la administración. Existe una desunión que lo único que nos puede abocar es a que desaparezca nuestro sector, o por lo menos que quede relegado no a un segundo ni a un tercer plano, sino a un 20º plano. Me parece que es el momento de que nos empecemos a mover. Me parece que la situación económica compleja y complicada para todo el mundo nos obliga en este momento a sentarnos, a hablar, a reflexionar sobre cuáles son los objetivos de nuestra profesión, que es la arqueología. No me voy a extender mucho más, porque de hecho aquí se ha dicho prácticamente todo lo que había que decirse, y además con los speakers formidables que ha habido, no me voy a extender. Yo tenía un objetivo que creo que lo he cumplido. He plasmado una situación laboral, que es la situación laboral de la arqueología que se lleva a cabo en las obras. Habrá gente que diga que no, oye, es que no, esto no se produce siempre, efectivamente, hay otras circunstancias, otras situaciones, otras empresas y otros arqueólogos y otros trabajadores. Pero yo he querido plasmar pues prácticamente anécdotas de más de 10 años de práctica de la arqueología. Creo haber conseguido el que la gente que se lo lea, la gente que le gusta la arqueología pero que no se ha dedicado a ella, espero haber conseguido pues, que empiecen a comprender cuál es el trabajo que desarrollamos nosotros prácticamente en el 80% de las intervenciones que se ejecutan en España. Y por último, creo haber conseguido, digamos, mi tercer objetivo, que es hacer un homenaje a todos los arqueólogos que trabajamos en este país, que bastante mal lo estamos pasando y lo están pasando. Finalmente, reitero mi agradecimiento al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, las personas aquí presentes,
quiero agradecer sinceramente a Markel, que es un pedazo de profesional, con el que hemos convivido trincheras, tú en las tuyas y yo en las mías. Has soportado mis vicios y mis virtudes y estás hoy aquí. Prácticamente has sido el maestro de ceremonias de esta presentación, te lo agradezco sinceramente. Y agradecer una vez más, después de la enésima presentación que hacemos en territorio nacional, a Jaime Almansa, el editor, por haber creído en este proyecto. Y yo espero que surja alguna pregunta, que puedan hacernos alguna pregunta, que creo que sería también interesante. Y nada más, simplemente pues espero que guste y feliz lectura para todos. Muchas gracias. Pues preguntas. Se han lanzado muchas cuestiones, algunas de calado, es decir, la unión de los arqueólogos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estamos todos los miembros de esta mesa a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. ¿Ninguna pregunta? Bueno, en primer lugar, me ha parecido un acto muy entrañable y muy participativo por parte de todos los miembros de la mesa. Hace algo más de un mes y medio terminé la novela. Yo no la leí de 4 sentadas, la leí un poco más detenidamente y con un lápiz. Es mi vicio el marcar libros que realmente... Empecé primero a leer, luego de repente cogí el lápiz y empecé a marcar frases que me parecen realmente lapidarias en la novela de Pablo. No es una novela al uso. Yo lo llamaría un diario. Yo creo que es un diario de excavación como el que podemos hacer cualquiera de nuestras intervenciones, y me parece que es un pilar de la profesión que hay que recomendar yo ya lo estoy haciendo, recomendándolo a todos mis 6.900 alumnos de la UNED de prehistoria de primero, que lean la novela, porque sin duda puede aportarles una visión distinta a la que nosotros damos en nuestras unidades didácticas, en nuestros manuales. Entonces, simplemente agradeceros el esfuerzo y la valentía de haber editado este magnífico libro, y por supuesto espero la segunda parte. Todos lo esperamos. La pregunta no era una pregunta, era Una reflexión. Era una reflexión. No, si queréis una pregunta, ¿quién es Henry Baskerville? No existe. No lo sé, pero viaja a Tanzania. Bueno, no sé. Me gustaría hacer una puntualización. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo juro, incluso en este personaje. Lo prometo. Bueno, vamos a ver. Ahora te voy a hacer a ti una pregunta, yo a ti, Sergio. No va a ser al revés, te la voy a hacer yo a ti. Pero bueno, primero comentar que, bueno, independientemente de que sea una novela y de que la gente lo pueda comprender y que pueda captar la idea, es cierto que es el único, ahora mismo en la actualidad es el único manual que explica, digamos, una salida profesional. Porque sí recuerdo haber leído y haber asistido incluso a charlas de salidas profesionales en mi época de estudiante y muy posterior a ser estudiante, y en ningún momento te explicaban que tú pudieras estar, como a mí me pasó en el año 2004,
en la que la primera obra a la que fui fue a la M30, una cosa sencillita. A mí me pusieron en la obra con un chaleco, una cámara y un casco y me dijeron, adelante. Debo decir que es cierto que después sí me lo explicaron, porque he tenido compañeros en esta empresa excepcionales y me explicaron después qué es lo que había que hacer, pero me resultó, los primeros 2 días fueron absolutamente caóticos. No sabía si llorar, si reír, si tirarme una zanja. Cuando ves un cazo que es como un Renault Clio, sacar tierra, y tú tienes que mirar a ver si salen huesos, dices, pero bueno, esto es inviable, esto no puede ser, yo te estoy haciendo algo mal. Pero sí es verdad que, bueno, sales de la universidad y no sabes muy bien cuál es tu papel en una obra, y sin embargo en este libro, pues bueno, explica no solo qué es lo que tiene que hacer un arqueólogo en una obra, sino pues también te explica, por ejemplo, una revisión de material arqueológico en un museo, te explica qué documentación hay que entregar y qué trámites hay que hacer. Explicado todo novelado, no el típico tostón, no, todo novelado. Creo que ahí sí que debo decir que el mérito del libro es que es ahora mismo el único manual que te explica cuál es el trabajo de un arqueólogo en una obra. Y ahora la pregunta que te hago, Sergio, como lector, como buen lector que eres, ¿qué te parece el papel de los profesores de la universidad que aparece en el libro, en tu opinión? Te la devuelvo. Lo que acabas de decir es la página 18 y 19 de tu novela, donde Lancaster Williams se enfrenta con un coche cochambroso a esa primera obra donde se encuentra el cazo con la máquina, etc., ¿no? Entonces no me digas que no es mínimamente autobiográfica, porque tiene que ser. Las experiencias tienen que plasmarse en ese papel. El papel de los profesores en la novela, creo que tendríamos que hablar. En privado, entiendo, ¿no? Bueno, sí y no. Realmente hay una parte de este colectivo que se dedica a desmenuzar terrones por ahí, por el solar patrio, y hay otros que no, ni siquiera han oído un terruño en toda su profesión, ¿no? Los que seguimos o seguíamos hasta que llegó la malhadada crisis, bebiendo de botijo y hurgando en las entrañas de la tierra, sabemos perfectamente cuáles son las dificultades que uno se encuentra. También sé que la arqueología preventiva desde la universidad está totalmente denostada por parte de determinadas personas. Yo pienso que la arqueología de gestión, la arqueología preventiva, la arqueología privada tiene que existir. Para eso están los ayuntamientos. Los ayuntamientos no pueden directamente contratar a la Universidad de Alcalá, a la UNED, a la Universidad Complutense para que vengan. Pueden actuar en un momento puntual, en un sitio concreto, pero hay determinadas obras que tienen que hacerse mediante esta otra arqueología, que me parece absolutamente respetable, me parece encomiable que haya gente que la haga. Entonces, insisto, ¿cómo quedan los profesores? Mal. pero yo no me incluyo, no, o sea, no me veo reflejado en ellos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. También le quería echar un cable a Pablo cuando has dicho página 18 y 19, eres tú, ¿no? Bueno, yo empecé también en la M30 y yo también soy Lancaster Williams, es decir, tuve la misma experiencia con los cazos, con los camiones. La primera vez que me enfrenté a un silo, yo jamás había visto un silo en toda mi vida y llevaba 9 años, porque yo desde los 16, o sea, no, 8.
pues, 7, 8 años, porque estoy desde los 16 años por ahí escarbando y nunca había visto un silo, fíjate que es difícil. Me ha quedado muy bien eso de escarbar. Y claro, cuando llegas al contexto de obra, a los plazos, a la burocracia, a los requerimientos de seguridad, a las relaciones laborales dentro de la obra, ¿no? Porque claro, ahí empiezas a ver a gente que antes no veías, empiezas a ver a los de las máquinas, a los de los camiones, a otros compañeros arqueólogos que están en un mundo totalmente diferente al del que tú vienes, ¿no? Empiezas a ver al jefe de obra apretando, al jefe de máquinas apretando más que el jefe de obra, empiezas a ver toda una serie de cosas que realmente no te imaginabas, ¿no? Entonces, claro, pues eso que se está contando ahí no es que le haya pasado a Pablo, es que le ha pasado a Pablo, es que me ha pasado a mí, que le habrá pasado a más gente en esta sala de los que conozco, ¿no? Y que realmente lo que refleja es precisamente esa mala situación en la que han quedado esos profesores, ¿no? Con respecto a esta otra arqueología que se lleva practicando ya para 30 años en nuestro país y que ha estado olvidada hasta hace 3. ¿No? Que es cuando de verdad se está empezando ya a impartir, ¿no? Que decimos, joder, ahora que empiezan a impartirla nos hemos quedado sin ella. Vaya por Dios, ¿no? Voy a lanzar una idea para Lancaster Williams enfrentándose a montar una exposición. Puedo dar algunas ideas. De hecho, para la segunda parte, si el editor se atreve a lanzarla, hay muchos, digamos, muchos palos que tocar, porque, por ejemplo, no se ha tocado en esta primera parte un tema que, por ejemplo, si lleva Vicente, que es el tema de la rehabilitación de patrimonios históricos, que es un mundo aparte también, porque aquí hay muchos ingenieros, pero no parecen los arquitectos, a los que yo tengo mucho aprecio, pero que también tienen su... Yo, de hecho, mi tesis doctoral estoy haciendo en arquitectura, quiero decir, pero que los arquitectos son otros personajes a tener en cuenta en nuestro mundo, y son gente con la que además colaboramos permanentemente, o sea que... Y el tema de las exposiciones te tomo la palabra porque efectivamente es... Organizar congresos también, no solo exposiciones. Pero eso también doy fe. Publicar actas. Mucho de exposiciones. Exposiciones, ¿verdad? Te tomo la palabra. No sé si hay alguna intervención más. Sí. Bueno, yo te iba a preguntar, yo no soy arqueólogo, no sé si a lo mejor soy el único. No. Yo me dedico a temas de medio ambiente y bueno, pues conozco a Markel porque, bueno, pues, digamos en el mundo profesional, la arqueología y el medio ambiente pues son temas que van muy ligados y bueno, pues, hace unos cuantos años coincidimos y ahí seguimos, ¿no? Me contactaste. ¿Eh? Me contactaste. Entonces, bueno, yo te iba a preguntar porque es verdad que en vuestra profesión, en cualquier profesión, ¿no? Los que nos dedicamos a cosas, sea la que sea, y tú ves tu profesión con un poquito de devoción pues que desarrollándola notas que se te altera el pulso, notas ese subidón de adrenalina, ¿no? Pues en un momento dado ves cómo funcionan las cosas, detectas carencias, detectas ese hueco que dices, esto lo tengo que contar. Y me apetece contarlo en un libro, pero luego realmente muy pocos se atreven a contarlo, dan ese paso, ¿no? Entonces, era un poco por saber qué es lo que te llevó efectivamente a decir, bueno, pues oye, estamos en ese punto, me apetecería escribir un libro, pero decir, no, lo voy a escribir y ponerte a escribir, ¿no? ¿Por qué no te quedas en el plano que nos quedamos todos? Es el plano de las ganas, pero que te come el día a día, te come otras cosas y al final no das ese paso. ¿Qué es lo que te llevó a dar ese paso? Uno de los detalles, de las explicaciones es la que me acaba de apuntar aquí mi compañero, y es que no tengo hijos, por lo tanto. Pero bueno, en cualquier caso. Es determinante. Bueno, vamos a ver. Lo primero es cierto que mi profesión es vocacional. Hay compañeros míos que me llaman friki. A mí no me sienta mal el que me llamen friki. Bueno, pues sí, soy un friki. Lo mío es vocacional. Yo lo he contado alguna vez. A los 9 años me perdí en Santa Tecla, en el poblado greco-romano, y tuvieron que llamar a la Guardia Civil para sacarme porque no me encontraban. Y bueno, probablemente ese fue un día que, digamos, me marcó, ¿no? Porque yo quiero encontrar estas cosas. Fue ese día, ¿no? Eso por un lado. Primero, la vocación de mi profesión. Y en segundo lugar,
O sea, es decir, carencias hay como en todas las profesiones. Todas las profesiones son mejorables y todos los sectores laborales lo son también. No hubo un momento en el que dije, tengo que contarlo. Llevaba tiempo mascullando que tenía la necesidad de explicar qué es lo que me pasaba a mí, pero qué es lo que le pasaba a mis compañeros de Madrid, de Cuenca, de Ciudad Real, de Cádiz. Es decir, esto es una cosa general. Valentía, pues sí, también, vamos, mi mujer aquí presente dice que soy culo de mal asiento y que no puedo parar, pues efectivamente yo estoy acostumbrado a escribir bastante, porque además está en nuestra obligación como arqueólogos, el divulgar los resultados. Pero no hubo un momento puntual en que dije, esto ya, se acabó, no puedo más, tengo que contarlo. No, fue una cosa que también me gustó mucho la idea del libro de Jaime, El futuro de la arqueología en España. Esto me parece que sí que quizás hay que poner un punto de inflexión es la publicación del libro y la idea de Jaime de hacer una arqueología pública, una arqueología pública, es lo que define, es decir, que todos partícipes de ella, los profesionales y los no profesionales. Eso es una realidad. Quizá, entonces empecé a darle vueltas y sí es verdad que yo he tenido de continuo en arqueología 8 años, pero hubo una pequeña etapa en la que estuve trabajando en una tienda y eso pues también te hace ver desde fuera qué es lo que está pasando. De hecho, no puede decirme nadie que no conozca la universidad, porque también he intervenido en excavaciones arqueológicas dirigidas desde la universidad, que no quiere decir que sean peores, pero es otra perspectiva. También he sido becario, o sea, he pasado prácticamente por todas las fases, desde soldado raso hasta el teniente, que es donde me he quedado. Pero que quiero decir que es un poco, mi experiencia y la experiencia de mis compañeros. Insisto, en carencias hay en todas las profesiones, y en la nuestra las hay, y muy serias, y las va a seguir habiendo. Que esto a lo mejor de alguna manera abre la conciencia de los arqueólogos que estamos aquí, como mínimo, ya habremos conseguido algo. Es decir, los que estamos aquí, vamos a juntarnos. Oye, mira, y los de Bilbao dijeron, oye, vamos a juntarnos también, a ver qué es lo que está pasando, a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Oye, vamos a sentarnos con la administración, porque aquí no se trata solo de que hagamos sectarismo entre nosotros. O sea, tenemos que sentarnos todos. La administración, los arqueólogos de trinchera, los arqueólogos de los museos, los colectivos, etc. Es decir, ya te digo, no fue una cosa de decir, ya, este es el momento, no, era una cosa que ya llevaba un tiempo dándole vueltas y bueno, pues mira, casualmente la idea del futuro de la arqueología de España de Jaime me motivó a tener por lo menos tener un personaje inicial, que eso ya es un punto de partida, ¿sabes? Así que bueno, en fin. De hecho, por cierto, para la segunda parte también te guardo a los ambientalistas. Sale aquí un ornitólogo, que son las partes importantes. Los ambientalistas son grandes compañeros de batallas nuestros de los arqueólogos en la obra. Y creo que en la segunda parte tendréis algo claro, el tema de las abutardas. Compañeros de cine. Sí, exactamente. O las abutardas o el ganso de cabeza pelada. Son elementos que nos perseguirán siempre. Entonces, algún papel tendréis en la segunda parte. ¿Sí? De todas maneras, al hilo de lo que decía Markel, escribe la segunda parte antes de tener niños, porque es verdad que luego haremos lo que podamos. Mira las cosas. Que te dejen. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, yo creo que Pablo estaría muy contento si alguien se decide a que dedique el libro, le puede firmar el libro. Hay también ejemplares aquí a disposición del que lo quiera adquirir. Pues muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias.